Vamos a comenzar muestreo por conglomerados. Entonces, eh, primero tenemos que distinguir el muestreo por conglomerados del muestreo el aleatorio simple o el estratificado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en muestreo aleatorio simple y en estratificado? El marco muestral habíamos visto que es una lista de todas las unidades de observación. Si las unidades de observación son personas, bueno, pues entonces tenemos una lista de todas las personas. Si las unidades de observación son, eh, por ejemplo, viviendas, bueno, pues tenemos todas las direcciones de las casas, etcétera, ¿sí? Así no la vamos a seguir. Entonces, eh, ¿qué pasa con los conglomerados? Que allí el marco muestral no, no tiene a las unidades de observación. Entonces, aquí vamos a distinguir dos tipos de unidades. Las unidades de, aquí pues no, las de observación y las unidades de muestreo, ¿sí? Que a veces se dividen en primarias, en secundarias, y podría haber más terciarias, cuartenarias, etcétera, etcétera. Pero en este momento vamos a ver esto. Las primarias van a ser los conglomerados. Ajá, y las secundarias van a ser las unidades de observación. En el muestreo que vamos a ver a continuación, si hubiera terciarias, pues las terciarias serían las unidades de observación. Las últimas unidades a las que lleguemos van a ser las unidades de observación. Por el momento solo vamos a tener primarias y secundarias, entonces las unidades primarias son los conglomerados, las unidades secundarias son las unidades de observación. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellas? Bueno, vamos a suponer que lo que queremos es hacer una investigación de el ingreso de cada familia, ¿sí? Entonces, en la alcaldía de Tláhuac se me ocurre. Entonces, nosotros no tenemos, es imposible tener una lista de todas las familias que viven en la alcaldía de Tláhuac. Entonces, generalmente ahí lo que se tiene, pues es un mapa. Y en el mapa, pues además de estar divididas por colonias, puede ser que sí, que esté dividido en colonias, por ejemplo, pero de todos modos, cada colonia además va a tener a su vez división en, pues en calles y en avenidas, pero sobre todo para el interés que nos tiene en la investigación, que es ver eh, cuáles son los ingresos de cada familia, pues lo que nos interesa son las casas. Entonces, algo que va a ser común es, por ejemplo, que aquí tengamos cada uno de estos sea una cuadra. Una cuadra aquí, estas son las calles y las avenidas y cada una de estas es una cuadra. Entonces, en la cuadra o bueno, en la delegación yo hago muestreo, puedo elegir al azar cuadras. Esto es lo que se va a hacer en el muestreo por conglomerados. Cada cuadra va a ser una unidad de muestreo primaria o un conglomerado. Y luego, entonces, a ver, aquí lo apunto. Estas son las unidades de muestreo primarias.
que en adelante vamos a identificar como conglomerados, y entonces digamos que esta cuadra de aquí, pues ya aquí yo a su vez veo la división en casas, y ya en ellas tomo, eso es lo importante también en el muestreo por conglomerados, y aquí voy a hacer un censo de todas las casas que hay en esta cuadra. Veo, suponiendo que en cada cuadra hay una familia, entonces bueno, veo las casas, y luego allí veo las familias, entonces pregunto los ingresos. Entonces estas de aquí van a ser las unidades de muestreo secundarias. Ajá. O bien unidades de observación. Ajá. Entonces, las unidades de observación, que son, en este caso, bueno, pues puse las casas o las familias o las dos cosas, van a ser a quienes se les aplica la encuesta. Bueno, en este caso sería una encuesta. Si es un muestreo para investigar otra cosa, a lo mejor lo que se hace es tomar mediciones, o lo que se hace es contar cosas, o no sé. O sea, las mediciones que hagamos van a ser hechas en estas últimas unidades. Las unidades de observación, que van a ser en este caso las secundarias, pueden ser las terciarias, las cuartenarias, etcétera, pero las últimas unidades de muestreo, esas son las unidades de observación. Ahí es donde encuestamos, ahí es donde medimos, ahí es donde preguntamos, contamos, hacemos cualquier cosa que sea necesaria para llevar a cabo una investigación, ¿sí? Entonces, esto es lo importante aquí. Ahora bien, ya que hago esto, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues, bueno, antes de eso, sí, esto es importante también. No debe confundirse el muestreo por conglomerados, así lo abrevio, con el muestreo estratificado, ¿sí? Son, así a primera vista podría parecer que son lo mismo o muy parecidos, y pues son en realidad diametralmente opuestos. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a hacer esto, ¿no? Vamos a decir que yo tengo aquí el muestreo para muestreo estratificado, y aquí tengo para conglomerados. Entonces, bueno, aquí lo tengo dividido, pues más o menos igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí yo tengo miembros de la población. Cada estrato tiene una cantidad que pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Y entonces, en el estratificado, en todos los estratos, en este estrato yo tomo una muestra aleatoria. Ahí está. En todos los estratos, ¿sí? En todos los estratos se hace una muestra aleatoria simple. ¿Qué pasa con los conglomerados? En los conglomerados es al revés. En los conglomerados primero elijo una muestra aleatoria de los conglomerados, vamos a decir que es esa,
Y luego en cada conglomerado yo hago mediciones o encuestas o lo que sea de todos los elementos, ¿sí? A eso es a lo que se le llama censo. Encuestar a todos, medir a todos, preguntarle a todos, hacerlo para todos. Entonces aquí se hace o se toma una muestra aleatoria simple de conglomerados y se encuesta a todos. ¿Sí? Entonces, bueno, encuesta o se mide o lo que haya que hacer, ¿no? O sea, se toman observaciones de todos, ¿sí? Entonces, es al revés. En estratificado, primero se toman todos y luego se hace una muestra aleatoria simple. En conglomerados, primero se hace una muestra aleatoria simple y luego se miden todos. Y eso es la diferencia. Ahora, ¿qué va a pasar con ellos? En el muestreo estratificado, recuérdense que en muestreo estratificado se tiene información extra. Y esa es la que nos sirve para formar los estratos. ¿Sí? Entonces se tiene más información que en el muestreo aleatorio simple, mientras que en muestreo por conglomerados se tiene menos información que en muestreo aleatorio simple y solo se puede muestrear los conglomerados. Ajá. Bueno, entonces, aquí ya tengo esto. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? Bueno, pues que si se acuerdan, deberían de acordarse, claro. En muestreo estratificado dijimos que el tener información extra nos ayuda a reducir la varianza con respecto al muestreo aleatorio simple. En cambio, en muestreo por conglomerados, como tenemos menos información, lo que va a pasar es que la varianza va a ser mayor. Entonces la precisión es menor. Entonces, si yo quisiera ordenar la precisión en términos de esto, ¿yo qué tendría? Yo tendría que en muestreo aleatorio simple, dijimos que hay mayor precisión en muestreo estratificado y hay menor en muestreo por conglomerados. Entonces, ¿por qué hacemos muestreo por conglomerados si es menos precisa que el aleatorio simple? Pues por lo que les dije, a veces no tenemos información y de todos modos tenemos que hacer el muestreo. Entonces, pues no nos queda de otra. No nos queda de otra más que hacer muestreo por conglomerados. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, esto son generalidades del muestreo por conglomerados. Y ahora vamos a empezar, ahora sí, propiamente, bueno, pues primero vamos a tener el muestreo para conglomerados de tamaños iguales. Con tamaños me refiero no en cuanto a lo que decía hace rato de, por ejemplo, de las cuadras, no me refiero al área geográfica o geométrica, me refiero en cuanto a tamaños iguales a que todos los conglomerados tienen el mismo número de elementos, ¿sí? Entonces allí va a ser lo importante que yo sepa que
aunque no tengo más información, bueno, pues tengo esa información, que los conglomerados son del mismo número de elementos. Y esto pues es algo que se ve poco, que en general no sucede, pero bueno, en las pocas veces en que sucede, nos simplifica bastante las cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Entonces, ojo con esto. En muestreo por conglomerados, N, que en muestreo aleatorio simple es el número de unidades de observación, y también en el estratificado. En muestreo por conglomerados no lo es. En muestreo por conglomerados, N es el número de conglomerados. Entonces, eso ténganlo muy presente. N ahora es el número de conglomerados. Luego, ¿qué pasa con la muestra? Bueno, la muestra que es la N minúscula. Bueno, este es el número. Bueno, el número de conglomerados en la población. Y ahora N minúscula es el número de conglomerados en la muestra. Ajá. Y en este caso particular que estoy viendo tamaños iguales, que voy a tener que M es el número de elementos o de unidades de observación en cada conglomerado. Bien, entonces, una vez que hago esto, que hago mi selección, mi muestra, pues bueno, yo puedo estimar el total TI, este es el total para cada conglomerado. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bueno, ok, a ver, esto no lo escribí acá, no, ¿verdad? Pero lo escribo acá. Yo tengo que Y y J, ojo, aquí tengo dos subíndices Y y J, ¿qué son? Bueno, pues Y es la medida, la observación, ¿no? El valor de la observación. En el elemento J del conglomerado I. Ajá. Entonces, ojo, I cuenta los conglomerados. J cuenta los elementos en cada conglomerado, ¿sí? O sea, yo tendría aquí, bueno, pues tengo I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, etcétera. Y luego tengo mis unidades aquí de observación. Entonces, J vale 1, J vale 2, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo tengo la observación Y 3, 2, quiere decir que es el valor observado en el conglomerado 3 para la unidad 2. En cambio, Y 2, 3 es en el conglomerado 2 para la unidad 3. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, no hay que confundir. Entonces, bueno, yo una vez que tengo Y y J, pues TI, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de Y y J cuando J va de 1 a M, ¿sí? Porque M es el número de unidades en cada conglomerado. Entonces aquí el total va a ser la suma de las observaciones sumando sobre J, porque J es el que cuenta cada unidad, ¿sí? Entonces obtengo los TI y a partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues los TI se tratan como las observaciones
en el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, pues, si las TI son las observaciones, pues T barra, ¿qué sería? T barra sería el promedio, o sea, la suma de las TI cuando iba de 1 hasta, bueno, en el caso poblacional hasta n, y dividido entre n, ¿sí? Entonces este es el total, no, este es el promedio cuando conozco toda la población. Cuando quiero yo estimar con la muestra, pues serían minúsculas, sería de 1 a n, porque nada más tengo n minúscula unidades. Entonces, bueno, pues esto sería igual para el promedio, igual, y las varianzas, bueno, ahorita las escribo explícitamente, ¿sí? Pero lo importante es esto, que yo estoy tratándolos como si fuera muestreo aleatorio simple, ¿sí? Entonces, bueno, pues ¿cómo va a ser el estimador del total poblacional? Es quién. Bueno, le voy a poner aquí el gorrito, quiere decir que es el estimador, y le voy a poner aquí esto para distinguir que este es el estimador en muestreo por conglomerados. Y entonces aquí pongo el peso n entre n, y luego aquí pongo la suma de TI cuando I va desde 1 hasta n minúscula, que es la muestra, ¿sí? Este estimador, por supuesto, tiene su varianza, ¿no? Entonces la varianza de este estimador, ¿cuál es la varianza de este estimador? Bueno, pues lo pongo así. La C es esto, ¿no? De que es por conglomerados. Y entonces esto es n cuadrada por 1 menos n entre n por s. A ver, le pongo una t aquí, entre n. ¿Qué quiere decir la t? O sea, ¿por qué le puse una t extra aquí? Esta t extra lo que quiere decir es que es de estos totales, ¿sí? O sea, a estos totales, a ver, mejor lo escribo explícitamente, ¿no? Este st cuadrada es 1 entre n menos 1 por, pero a ver, esta es la poblacional, n-1 mayúscula, ¿no? Entonces es n-1 por la suma de i igual a 1 a n, ti menos, bueno, lo voy a poner así, t de los conglomerados entre n, ¿no? Al cuadrado, ¿sí? O sea, el promedio, pues, ¿no? t es el, a ver, es que acá lo escribí así, ¿verdad? T barra es 1 entre n por ti. Entonces aquí le pongo mejor así. ¿Sale? Sí, sí, porque si no, no va a ser congruente con los que escribí antes. Ok, entonces este es el total para la poblacional. Obviamente que para estimar está el estimador de, bueno, espero que se distinga, pero esta es mayúscula y esta es minúscula, ¿no? Entonces, bueno, es que, este es n-1, la suma va de 1 a n, y aquí este i menos, aquí, bueno, aquí lo escribí así, ¿no? Y ya lo divido entre n para que sea el promedio, ¿vale? Bueno, entonces, se estima la de la minúscula, se estima pues con n minúscula, o sea, con los de la muestra. Estoy estimando esta que así muy mayúscula no se ve, ¿verdad? A ver, la ponemos así grandota para que
para que se vea que es mayúscula. Entonces, uy, aquí ya ni quedó. Bueno, entonces esta es la mayúscula. La minúscula es esta con la n minúscula también, ¿no? Entonces, este es el estimador. Y entonces, también puedo estimar, pues el total, también puedo estimar la media, ¿no? Entonces, el estimador de la media poblacional, que, bueno, la media poblacional es esta, ¿no? Entonces, el estimador lo voy a poner así, con un gorrito, y entonces es este total que yo había encontrado acá dividido entre el número de elementos, que es n por m, porque n es el número de conglomerados nada más. Entonces, para tener el número total de elementos, multiplico por m, que es el número de elementos en cada conglomerado, y ese ya es el total. Este es el estimador, y su varianza, ¿cuál es su varianza? Bueno, pues la varianza de este estimador es algo así, es 1 menos n entre n por, va como st al cuadrado entre n minúscula por m cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el error estándar? El error estándar es 1 entre m raíz de 1 menos n entre n mayúscula por st al cuadrado entre n. Entonces, todo esto que tenemos es lo mismo que usamos en el muestreo aleatorio simple. Es solo que, bueno, aquí hay cambios en cuanto a que n y n son conglomerados, no son elementos de observación, ¿sí? Entonces aquí tengo estos estimadores, tengo... a ver, ¿dónde está? Sí, acá están los estimadores, sí, claro. Entonces, el del total, el de la media, sí. Ok. Bueno, acá no lo escribí, pero ya saben que el error estándar de este estimador es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, bueno. Y aquí ya tengo esto. Bueno, entonces ahora, pues lo que sigue es un ejemplo. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Entonces voy leyendo y apuntando todos los elementos, bueno, toda la información que necesito para resolver este ejemplo. Entonces, a ver, dice que en una escuela, supongo que es una escuela de Estados Unidos o en algún otro lugar donde hay internado, dice que en una escuela un estudiante quiere estimar el promedio de calificaciones en su dormitorio. Por eso digo que ha de tener internado, ¿no? Entonces quiere estimar el promedio y entonces dice que en su dormitorio hay 100 habitaciones. Entonces, bueno, n vale 100 y luego dice que en cada habitación hay 4 estudiantes, ¿no? Entonces en total hay 400, ¿no? N por M es el total, pero bueno, N son 100, son los conglomerados. Luego dice que toma una muestra aleatoria simple de 5 habitaciones y a cada persona le pregunta su promedio. Entonces, voy a hacer la tablita. ¿Qué hubo? Persona. Ajá. Entonces aquí hay una tabla, la persona 1, 2, 3 y 4. Y luego aquí pues los conglomerados son los
las habitaciones. Entonces, ¿cuál es la habitación? 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 habitaciones las que está encuestando. Y aquí voy a poner los totales. Entonces, en la primera tiene 3.08, 2.60, 3.44, 3.04, luego es 2.36, 3.04, 3.28 y 2.68. Bueno, entonces aquí viendo yo esto, me doy cuenta de que son promedios en alguna escuela en donde no califican del 1 al 10, porque el que todos tengan promedios debajo de 4, o sea, aquí nadie tiene promedio de ni siquiera 4, pues como que estaría muy chafa esa escuela, ¿no? Entonces, más bien es que allí califican diferente, ¿no? No califican como en México del 1 al 10, ¿no? Entonces, 12.16, 11.36, 8.96, 12.96, sí, 11.08. Ok, bueno, eso ya lo hice yo después, pero esos son los promedios. Entonces, voy a abrir una ventana de R donde ya tengo hecho todo. Ah, miren qué bonito. No lo borré. Bueno, eso está muy bien porque así, bueno, está bien, no importa. Vamos a borrar todo. Y entonces, ¿qué voy a tener aquí? Lo que voy a tener es que primero tengo que definir n. N vale 100. M vale 4. N vale 5. Bueno, lo hubiera dejado, ¿verdad? Bueno, no importa. Luego, no, pero aquí tengo una copia del documento. Ok, entonces, después, sí, para no teclear todo. Entonces, el primer conglomerado, pues va a ser los promedios del primer cuarto de la primera habitación. Entonces, ahí están. En la segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, esos son los promedios. Esto es lo que tengo en cada una de estas columnas. Este es C1, C2, C3, C4 y C5. Luego, ¿qué tengo acá? Bueno, te voy a calcular los totales, que los totales pues no son más que sumar en cada uno de estos vectores. Entonces, en el primero, T1, T2, T3, T4, T5. ¿Sí? Y ahora construyo un vector que le voy a llamar total, nada más porque contiene los totales. Ahí está, ¿no? Entonces, sus 5 entradas son estos. Vamos a verificar nada más que sí me dio lo que debía. Entonces, a ver, dice 12.16, 11.36. Sí, son estas cantidades que tengo yo acá, ¿no? 12.16, 11.36, 8.96, 12.96, 11.08. A ver, ahí está, ¿no? Y ya que tengo esto, puedo estimar el total que, como vimos, es el peso n entre n minúscula multiplicado por la suma del total. Y esto es nada más ni nada menos que 1130.4, ¿sí? Entonces, a ver, lo voy a apuntar por acá. El total usando conglomerados es 1130.4. Ok. Y luego de aquí también puedo estimar el promedio.
¿cómo estimo el promedio? Pues el total dividido entre el número total de estudiantes, que es n por m, ¿no? Entonces aquí, ¿qué me da esto? Me da 2.826. Y luego de aquí puedo calcular las varianzas. Ok. Sí. Entonces aquí tendría que calcular las varianzas. Entonces esto va a ser para el total. Entonces, ¿dónde? Aquí. Entonces voy a calcularlo con var del total. A ver, ahí está. Es la varianza. Y bueno, ya que tengo esto, de hecho ya puedo yo también, aunque no se pide aquí, bueno, de todos modos, ya podemos encontrar un intervalo de confianza, ¿sí? O sea, yo sé que la varianza, ¿dónde está? La varianza de t, por conglomerados, a ver si lo puse, sí. La varianza es, pero aquí no me lo voy a aceptar. Bueno, no importa, le pongo nada más b. Ya sabemos que es así. Y entonces este es 1 menos n entre n, que multiplica a s t cuadrada dividida entre n. Entonces, ¿cuánto me da? La varianza es esto. El error estándar es la raíz cuadrada de la varianza y resulta 0.065. Ok, entonces esto, de hecho, aquí como que no me... A ver qué pasó aquí, algo está fallando. Entonces aquí tengo... es estándar algo. Ok, claro, sí, ya. Sí, es que ese es la... sí, yo quiero la del promedio. Sí, la del promedio. Si se acuerdan, la del promedio va dividida entre m, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Aquí. Sí, entre m. A ver. Ok, ahora sí. Sí, porque era una cantidad muy grande. Pero bueno, eso es por eso, porque este es para el promedio, la anterior era para el total. Bueno, entonces, si uso el promedio y promedio, ¿qué me da? Y promedio, bueno, menos 1.96 por el error estándar. Pero aquí dice prom, a ver así. Sí, entonces es 2.5, 50, 52, 17. Y luego si lo resto, si lo resto aquí, si lo sumo, me da 3.146783. ¿Qué es esto? A ver, pongo el pizarrón. Entonces yo tengo el total y su varianza también la tenía acá. Y luego tengo y promedio y su varianza también la calculé, aunque no la copié, pero bueno. ¿Esto qué es? Este es el intervalo de confianza del 95%. Por eso usé acá donde está, aquí está,
Por eso aquí usé 1.96. Acuérdense que la Z de alfa medios para el 95% de confianza es 1.96. Si hubiera querido otro nivel de confianza, pues esto variaría, pero nosotros vamos a estar usando 95% de confianza en todo lo que hagamos. Entonces aquí este es el intervalo de confianza para el promedio. También podría tener uno para el total, pero en este momento lo que el alumno quería era encontrar el promedio. Entonces aquí tenemos eso, la tablita y todo. Entonces es el intervalo de confianza que encontramos para el promedio. Entonces, a ver, para el promedio. Entonces, con esto aquí le vamos a dejar por el momento. Gracias por su atención.